Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hechos capítulo 2, versículos 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El tema que vamos a estar considerando se titula Los pasos de la salvación. Nuestras vidas están llenas de preguntas. Preguntas por todas partes. La gente se pasa la vida haciéndose todo tipo de preguntas. Una de las preguntas que se hace es, ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo obtener mucho dinero? Y cuando haya ganado su dinero, entonces se preguntará, ¿cómo puedo hacerme más atractivo y más deseable para los demás? La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo estar seguro de que viviré lo suficiente para disfrutar de mi dinero y de mi popularidad? Finalmente, cuando ya ha logrado todas estas cosas, obtenido dinero, una buena apariencia, popularidad, entonces se pregunta, ¿qué tipo de legado puedo dejar que garantice que la gente me recuerde después de la muerte? Y bueno, déjeme decirle que ninguna de esas preguntas aborda realmente lo que es más importante en la vida del ser humano. La Biblia nos ofrece dos preguntas que son realmente importantes para cada persona. Y son importantes porque implican una cuestión eterna. Estas son las dos preguntas que el hombre debería hacerse todos los días. La primera pregunta se encuentra en Mateo capítulo 16 en el versículo 15. Jesucristo preguntó, ¿quién decís que soy yo? Hubo varios quienes han respondido esa pregunta, por ejemplo, el Padre Celestial. En Mateo capítulo 3 en el versículo 17 dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El destino eterno de cada persona depende de cómo responda a esas preguntas. Y la primera es, ¿quién decís que soy yo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Bueno, es una cuestión importante. Si decimos que Jesús es un engañador, eso va a afectar nuestra forma de vivir y nuestra eternidad. Si decimos que Jesús es un simple hombre, eso va a afectar nuestra eternidad. Pero cuando respondemos esa pregunta correctamente, entonces podemos estar seguros de nuestra eternidad. Ahora, la segunda pregunta importante que ofrece la Biblia se encuentra ahí en Hechos capítulo 2 en el versículo 37. ¿Qué haremos? Una pregunta
sencilla. ¿Qué haremos? Esta pregunta tiene que ver con la salvación. ¿Qué debemos hacer para ser salvo? Esta es la misma pregunta que hizo el carcelero de Filipos allá en Hechos capítulo 16 en el versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta que surge de un corazón tocado por Dios por medio del Evangelio. Es esta pregunta la que llega al corazón de la mayor necesidad que tiene cada ser humano. El hombre no necesita más dinero. El hombre no necesita más cosas. El hombre no necesita mejor salud ni una vida más larga. Lo que el hombre necesita es ser salvo. Necesita tener una relación correcta y adecuada con Dios. En el texto que hoy hemos leído, ahí en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 42, el apóstol Pedro explica y predica acerca del Evangelio. Explica en detalle cómo puede ser salva una persona. Nos dice en términos muy claros y sencillos cómo cualquiera puede llegar a conocer al Señor Jesucristo, obedecer su Evangelio y obtener el perdón de los pecados. Nos cuenta cómo funciona la salvación, y ese es el pensamiento que quiero magnificar en este día. Entonces vamos a examinar cómo funciona esto. Puede ser que alguien aquí hoy esté haciendo esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Puede ser que alguien que me escucha necesita saber qué pasos debe dar para obtener el perdón de sus pecados. Si usted ha pensado en eso, este mensaje es para usted y este pasaje tiene la respuesta que usted necesita. Entonces tomemos unos minutos para pensar sobre los pasos de la salvación. Y en primer lugar comenzamos ahí en el versículo 37 de Hechos capítulo 2. Dice la Biblia: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese bien en esto. Dice el texto al principio que cuando oyeron la predicación de Pedro, se compungieron de corazón. Eso quiere decir que el primer paso para la salvación es la convicción. El primer paso que el hombre debe dar para la salvación es la convicción. Pero ¿con respecto a qué? ¿Convicción en qué sentido? ¿Hacia qué cosa? Bueno, los hombres lo que aprendieron aquí tiene que ver con respecto a su condición delante de Dios. La Biblia dice que aquellos que escucharon el sermón de Pedro fueron compungidos de corazón. Se compungieron de corazón. La palabra compungidos significa ser traspasado, apuñalado, estar muy agitado o turbado. Lo que escucharon ese día les causó turbación en sus corazones. De esto se trata la convicción, hermanos. Afecta a la persona completa. Afecta a sus emociones, afecta a su mente, la convicción. La palabra convicción significa persuadir o convencer a la mente mediante la evidencia. Convencer al hombre del error o de la verdad. Y estos hombres estaban convencidos de que Pedro estaba diciendo la verdad. Cuando escucharon lo que Pedro estaba predicando acerca de Jesucristo, se convencieron de que era verdad y se conmovieron en lo profundo de sus corazones. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que convenció a estos hombres ese día? ¿Por qué llegaron a tener ese sentimiento? Bueno, en los versículos 14 al 21 encontramos la primera respuesta. ¿Por qué una persona se convence, tiene esta convicción con respecto al Evangelio? Bueno, dice el texto ahí, en los versículos 14 al 21, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que llevó a estos hombres a tener esa convicción, a tener ese sentir en el corazón? Bueno, ellos fueron convencidos por el cumplimiento de la palabra de Dios. Pedro es lo que está explicando ahí. Pedro simplemente les recordó que Dios había dicho que este día llegaría. Que los apóstoles no estaban ebrios ni estaban locos, sino que eso que estaban viendo era el cumplimiento de las profecías que Dios había entregado en el pasado. Así que cuando vieron el cumplimiento de las Escrituras, estaban convencidos por el hecho de que Dios había cumplido su palabra. La cumplió exactamente como Él había dicho. Así que lo primero que el hombre necesita para estar convencido de que lo que Dios dice es la verdad, lo que dice la Escritura es la verdad, es considerar el cumplimiento de las Escrituras en nuestro tiempo. En segundo lugar, lo que ayudó a estos hombres para tener ese sentimiento en su corazón está en los versículos 22 al 36. Dice el pasaje: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y ese sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué produjo este sentimiento en el corazón de estas personas? Ellos fueron convencidos por la seguridad, la certeza, la fecundidad de la obra de Dios. Mientras Pedro hablaba de Jesús, estaba hablando de un hombre de quien todos habían oído mucho, hermanos, porque Jesús era muy famoso en ese tiempo. Habían oído hablar de sus afirmaciones de ser el Mesías, de ser el Cristo. También habían oído que había sido crucificado. Pero también se estaba diciendo por toda Jerusalén de que ese hombre que fue crucificado había resucitado de entre los muertos.
Después de todo, había más de 500 personas diciendo que lo habían visto. Personas que estaban vivas en ese tiempo. Y ahora, aquí están los apóstoles de Cristo, llenos del Espíritu Santo, y les dicen a las multitudes que Él ciertamente ha resucitado de entre los muertos y que ellos son testigos de esas cosas. Mis estimados hermanos y amigos, el día de Pentecostés fue exactamente 50 días después en que Jesús resucitó de entre los muertos. Fueron solo 10 días los que estuvieron separados de su ascensión de regreso al cielo. Durante esos 40 días Jesús vivió, trabajó e instruyó a sus discípulos. Entonces toda la gente en la multitud había escuchado acerca de ¿qué? De su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor es fecunda, es verdad, es real, es eficaz, es efectiva. Porque no solo habló acerca de la resurrección de Cristo, sino que además ahora se estaba palpando de primera mano el cumplimiento de la voluntad del Señor con respecto al Evangelio. Se les dice que así como es verdad que Jesús había venido, había muerto en la cruz y resucitado, también ellos eran culpables de haber llevado a la muerte al Señor. La culpa recae directamente sobre sus propios hombros. Y es lo que les dice ahí. Dice el texto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La culpa era evidente, pero también el cumplimiento, el poder de la palabra era evidente. En los versículos 15 y 32 vemos que la tercera cosa que influyó en el compungimiento del corazón de estas personas es la fidelidad de los testigos, hermanos. Dice el versículo 15 ahí, de Hechos capítulo 2, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Luego en el versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fueron convencidos, compungidos de corazón. ¿Por qué? Por la fidelidad de los testigos. Esta multitud ciertamente había oído hablar de los aterrorizados discípulos escondidos en el aposento alto. Pero ahora los ven de pie con valentía y predicando con poder acerca de la resurrección de Cristo. Esta multitud vio el cambio, hermanos, en esas personas. Hay un cambio aquí. Hay un cambio drástico, hay un cambio dramático en esto. Comprendieron el riesgo que corrían estos discípulos, hermanos, a levantarse para proclamar a Jesucristo como resucitado. Cuando el mensaje fue predicado con poder, con convicción, con denuedo, entonces reconocieron que este mensaje era la verdad de Dios. Y eso los convenció. Hermanos, como se habla la verdad es importante. Como se habla la verdad es importante. Cuando usted va y predica el evangelio con dudas, con temor, con miedo, usted no convence a nadie. No debe ser cierto lo que dice si lo que está diciendo lo dice con miedo, con duda, con temor. Pero cuando usted va y le dice a alguien algo de lo que está plenamente convencido, entonces tiene un impacto distinto sobre la gente. Porque cambia nuestra manera de expresarnos, cambia nuestra forma de ser. Y cuando usted va y habla de esa manera y además respalda su discurso con el cambio que ha llevado a cabo sobre su vida, entonces eso tiene un impacto en las demás personas. Ese que está predicando ahora con toda convicción, con toda fuerza, con todo denuedo, tiene un testimonio detrás de él que le respalda, y eso afecta drásticamente el mensaje, hermanos. Y es lo que estamos viendo aquí. Estos no están ebrios, dice. No están borrachos. Ustedes piensan que deben estar borrachos como para estar diciendo esas cosas ahí públicamente, pero no están ebrios. Simplemente están testificando de lo que ellos han visto, y eso ha cambiado radicalmente sus vidas. Ya no los ve pescando allá, que era su rutina diaria. Ahora su rutina va a ser el evangelio, su rutina va a ser
Cristo en primer lugar. Su rutina va a ser la obra de Dios en primer lugar. Claro, siguen comiendo, siguen trabajando, siguen haciendo cosas, pero su rutina va a ser ahora, su prioridad va a ser ahora la voluntad del Señor. Y ese cambio, cuando la gente lo vio, hizo que naciera la convicción en sus corazones. Entonces, ¿qué es la convicción? Es Dios mismo tomando todas las medidas necesarias para convencernos de que sus afirmaciones sobre Jesús son ciertas. Es Dios llevándonos al lugar donde podamos a nosotros mismos comprobar que somos pecadores, extraviados, que necesitamos un Salvador y en donde pueda ver que Jesucristo es la única esperanza que tengo. Esa es la convicción. Dios trabajando de distintas maneras y a través de distintos medios o mecanismos para que yo entienda, comprenda, esté totalmente convencido de que soy un pecador miserable, condenado al infierno y que necesito a Jesucristo para mi salvación. Es el punto donde Dios nos lleva para que clamemos desde nuestro interior: ¿qué haremos? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Tenemos que predicar el evangelio hasta que la gente diga: ¿qué debo hacer entonces? Usted tiene que hablar con toda convicción acerca del juicio. Usted tiene que hablar con toda convicción acerca del pecado. Usted tiene que explicarle a la gente acerca de su condición para que la persona sea llevada al punto de que diga de todo corazón: ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Ahora alguien podría decir: hermano, eso sí es muy negativo, estar diciéndole a la gente cosas negativas, cosas fuertes que a lo mejor les ofenden. Bueno, pero eso no es negativo. Es precisamente lo que se requiere para que haya una convicción. Porque ahorita la gente está convencida de que están bien. Si no, aquí estuviera lleno. Ahorita la gente ya está dormida viendo tele, jugando fútbol. Están allá. ¿Por qué? Porque están convencidos que están bien. Hermanos extraviados están convencidos que están bien, pues están en esas iglesias liberales. Sectarios piensan que están bien. Ahora mismo están los católicos romanos y los testigos contra Jehová y los mormones y todos muy a gusto porque piensan que están bien, están convencidos de que están bien. Así que hace falta ¿qué? Abrirles los ojos. Abrirles los ojos. ¿Y qué va a abrir sus ojos? La palabra de Dios. Necesitamos llevar la palabra a sectarios, a hermanos extraviados, a pecadores, y explicarles con toda convicción y con toda certeza lo que Dios piensa acerca de su condición, y entonces van a hacer una convicción adecuada en sus vidas. Piense en un momento y considere cómo se siente la convicción. ¿Cómo se siente la convicción? ¿Alguna vez han estado conscientes de sus propias convicciones? ¿Qué es lo que se siente? ¿Alguna vez ha estado bajo la convicción de que ha hecho algo malo, por ejemplo? Normalmente lo que hacemos es que hacemos algo malo y nos queremos justificar, ¿verdad? Y como nos queremos justificar, aplacamos la culpa. La aplacamos. Pero cuando llegamos al punto donde reconocemos y nos convencemos de que hemos hecho algo malo, entonces eso se afecta drásticamente y duele mucho. Duele, hermanos, la convicción duele. El apóstol Pedro, cuando estuvo convencido de que había traicionado al Señor, ¿qué fue lo que hizo? Lloró amargamente. Lloró amargamente. El rey David, cuando se convenció de que había pecado en contra de Dios, escribió el Salmo 51. ¿Y qué dijo? Señor, lávame de mi maldad. Lávame porque me siento enfermo, me siento agotado, estoy muerto. Necesito que me renueves, que me limpies. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que había ofendido a Dios. Cuando estamos convencidos, tenemos gran vergüenza y dolor intenso por nuestros pecados. Bueno, la palabra de Dios viene precisamente para redarguir, porque el Espíritu Santo va a trabajar a través de las Escrituras para redarguir. ¿Para qué? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para eso es la Escritura y para eso la vamos a llevar al mundo, para que se convenzan, para que estén convencidos de sus pecados, para que estén convencidos del juicio de Dios.
para que vean que han ofendido y que no viven rectamente delante de Dios. Vea lo que dice Hebreos capítulo 4, para que no piensen que esto que estoy diciendo es puro discurso, es puro rollo. No, vamos a ver, véanlo ustedes ahí está, Hebreos capítulo 4, para que ustedes lo vean y se convenzan, ¿verdad? Para que no vean, no, este es puro rollo. No, señor, vea, Hebreos 4:12, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, vea, ahí está. Es exactamente lo que estoy diciendo. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva, vea, no es letra muerta, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y además tiene la característica de que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ven? ¿Qué es lo que produce la escritura? Es como una espada de dos filos. Penetra, lastima, duele. Ese es el sentir que yo puedo percibir ahí, hermanos. ¿Por qué comparar a la escritura con una espada cortante de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser humano? Mire, las espadas literales, ¿qué es lo que hacen? Pues nada más nos hacen daño físicamente, nos lastiman, nos hacen daño y hasta nos pueden matar. Pero la espada del Espíritu penetra hasta los pensamientos, hasta lo más profundo y lo más oculto que pueda tener el hombre. Hasta allá tiene el poder de llegar la palabra y trabajar directamente en el corazón humano. Ahí está el poder de las escrituras, hermano. Entonces, cuando usted vaya a predicar, la mejor herramienta que usted tiene a su alcance es la palabra de Dios, para producir convicción, y así los hombres puedan dar el primer paso para su salvación. El primer paso para la salvación es la convicción. El segundo paso, Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Hechos 2, 37 al 41. Ahí tenemos el segundo paso para la salvación. Dice Hechos 2, 37 al 41. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El segundo paso para la salvación es la conversión. Primero la convicción, y en segundo lugar la conversión. Después de que estas personas son puestas delante del juicio de Dios, Pedro les dice cómo convertirse, cómo salir de esa condición. Ellos preguntaron: ¿qué haremos? Bueno, la respuesta del apóstol Pedro no se hizo esperar. La pregunta es esta: ¿qué implica la convicción? Bueno, ya lo vimos. Ahora, ¿qué implica la conversión? ¿Qué implica eso? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos. Ahí está. La conversión implica un cambio de opinión, un cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de acción. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que implica la conversión. Un cambio de mentalidad
que resulta en un curso de acción distinto al que se ha llevado. Hasta ahora estos judíos habían creído en la línea de partidos religiosos que hasta ese tiempo tenían, ¿verdad? Los saduceos tenían una opinión acerca de Cristo, los fariseos tenían una opinión acerca de Cristo, y las demás personas, cada quien tenía una opinión acerca de Cristo. Algunos decían que Jesús era un profeta, otros decían que era un gran hombre, otros decían es Elías, y así tenían distintas opiniones acerca de Cristo. Pero ahora Pedro les dice que deben de cambiar eso, que deben de cambiar la opinión o la concepción incorrecta acerca de Jesucristo y tienen que pensar ahora con la idea correcta, que es lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho Dios acerca de Jesucristo? A través de la predicación del apóstol Pedro, bueno, él dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué cosa? Dios le ha hecho Curios y Mesías. ¿Ven? Dios le ha hecho el soberano, el rey de reyes y el ungido de Dios. El Mesías que han estado esperando por años. Por eso se sintieron, pero que se querían morir. Imagínese, enterarse de pronto que usted ha participado en la muerte del esperado Mesías, en la muerte del soberano, en la muerte del Hijo de Dios. Tremenda cosa. Y entonces le dice Pedro, arrepiéntanse de eso. Arrepiéntanse de esa mentalidad que han tenido. Eso es lo que les ha explicado en la predicación acerca de Cristo. Les ha dicho que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él vino a este mundo por voluntad de Dios y que además no solo fue muerto en la cruz, sino que resucitó de entre los muertos. Les dice, miren, ustedes han leído esos salmos donde David dice acerca de esto y esto y esto, pero David no subió a los cielos. Ahí está su sepulcro y ahí está su cuerpo todavía. Ah, pero siendo profeta hablaba de ¿quién? De Jesucristo. De que Él ha resucitado de entre los muertos. Mis hermanos, el arrepentimiento genuino es un ingrediente absolutamente indispensable para la salvación. Porque cuando usted se arrepiente de sus pecados, va a abandonar sus caminos. Va a abandonar ese camino perverso, incorrecto que lleva. Y entonces va a comenzar a pensar como Dios piensa. Va a comenzar a sentir como Dios siente. Va a comenzar a tener los mismos intereses de Dios. Va a seguir el camino de Dios y va a trabajar para Él con celo y deleite. Por eso el arrepentimiento es bien importante, no lo minimice. Hay muchos hermanos que exaltan mucho el bautismo en agua, son bautistas prácticamente, siempre están hablando del bautismo y quieren que todo el mundo se meta al agua. Ándele, estamos esperando que se bautice, a ver cuándo nos da la sorpresa. Ándele, véngase, ya estamos listos, aquí está el agua. ¿Y el arrepentimiento qué? Por eso hay mucho cristiano tibio. Por eso hay mucho cristiano que no ama a Dios. Por eso hay mucho cristiano que no participa en la obra con celo y deleite. Por eso hay tanto cristiano carnal. Por eso hay tanto cristiano desanimado que no sirve en la iglesia. Porque entraron al agua, pero nunca se arrepintieron de la vida que tenían sin Dios. El arrepentimiento, hermanos, hace posible el cambio de vida. Usted puede bautizarse 20 veces, pero si no se arrepiente, nunca va a dejar de ser un cabrito. Siempre va a ser un cabrito mojado, bañado, bautizado, pero sin arrepentimiento no hay cambio. Bautismo no es cambio. El bautismo no es cambio, lo que es cambio es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoía, cambio de mente. Y cuando a uno le cambian la mente, cuando le cambian el cerebro y le ponen uno nuevo, entonces cambia. Dice, hermano, pero ¿a quién le han cambiado el cerebro? Todos los días. Todos los días les cambian la mente.
Un día van y se sientan en la televisión y ven ahí una cosa ahí sobre propaganda moderna, ¿verdad? De ideologías. ¿Y qué hace? Le cambia la mente y ahora el que era un hombre ahora se cree mujer. Y se viste como mujer y se pinta los labios. ¿Por qué? Porque le cambiaron la mente. O se cree perro. Nació hombre, pero se cree perro. Y así, todos los días le están trabajando la mente, le están diciendo cosas en los programas ateos que salen en los distintos programas de televisión. Le está diciendo, no, que Jesús es un mito, que es esto, que es lo que es. Y usted se la cree, usted cambia de religión. Usted era católico, ignorante, y vienen los testigos de Jehová y ahora se hace testigo de Jehová. Ya le cambiaron el chip. Ahora lo vemos con su corbatita y su sombrerito y su belicito ahí en la calle. ¿Qué pasó? Le cambiaron la mente. ¿Y por qué hay tantos cristianos que no cambian? ¿Por qué los testigos sí cambian? ¿Por qué los mormones sí cambian? Pero los cristianos como que no, como que la misma gata. Porque no hubo arrepentimiento, no hubo cambio de mente. El testigo allá le cambian la mente, lo visten, le ponen su corbata, su sombrerito. Tienes que entregar tu vida a la sociedad atalaya, porque Jehová así, así, así. Ok, cambia el chip y ahora es un testigo. Y cómo habla y cómo se expresa. Tienes que creer que José Smith es profeta de Dios. Tienes que aceptar que el libro de Mormón, la perla de gran precio, es la palabra de Dios. Le cambian el chip acá y ahora es un mormón. Y bien fiel, hermanos. Los pentecostales igual, ¿verdad? Viene y le mete la cabeza que el diablo anda hasta en las macetas y que el poder del Espíritu Santo y que esto y lo otro, y ahora es súper pentecostal. Paga diezmos, ofrendas, primicias, se queda pobre, hace votos, lo que sea, da hasta los zapatos con tal de que la obra avance, porque es pentecostal, pues le metieron el chip pentecostal. ¿Y qué está pasando acá entre nosotros entonces? ¿Por qué se hacen tan delicados los hermanos a veces? Y a veces me pregunto, ¿por qué en las iglesias de Cristo los hermanos son bien delicados? Si hace frío, si hace aire, si hace calor, nunca pueden hacer nada, siempre, no. Hay que arrastrarlos, hay que jalarlos, hay que hacer circo, maroma y teatro. ¿Por qué? Porque no se han, ¿qué? Arrepentido. No han cambiado de Señor. Para algunos el dinero es su Señor. Para otros sus hijos es el Señor. Para otros su esposa es el Señor, o su marido, o su trabajo es el Señor, es el Curios, es el soberano, con el que nunca van a quedar mal. Necesitan cambiar de Señor. Necesitan arrepentirse con respecto a sus pensamientos y sus ideas y reconocer que Jesucristo es el soberano, el Rey de Reyes, el Mesías, el Salvador del mundo. Y eso va a cambiar nuestra actitud. Por eso el arrepentimiento es esencial. Es importantísimo. La conversión implica arrepentirse. La convicción implica también bautizarse en agua. Pero esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Pedro les dijo, vea el texto, por favor, porque yo veo que muchos hermanos leen el pasaje y lo mutilan. Lo mutilan. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cómo lo mutilan? Dicen, el bautismo es para perdón de los pecados. No, no es cierto. Hermano, ¿qué herejía va a decir ahora? ¿Qué herejía va a decir Luébano ahora? Bueno, yo afirmo que mutilan el texto cuando dicen, el bautismo es para perdón de pecados. ¿Está seguro? Sí, ahí dice, mire, bautícese para perdón de pecados. No, espérese un momento. Vamos a leer correctamente sin mutilar las escrituras. Dice arrepentíos y bautícese. ¿No dice así? ¿Ven? ¿Qué tenemos ahí? Dos mandamientos. La palabra arrepentíos y bautícese son mandamientos, son imperativos
y están unidos por una conjunción. Arrepentíos y bautícese. Hay que hacer dos cosas. Hay que obedecer dos cosas. ¿Para qué? Hay un solo propósito. Dos mandamientos, un propósito. Dos mandamientos, un propósito. No es un mandamiento sin propósito alguno. Otro mandamiento con el propósito del perdón de pecados. No, señor. Son dos mandamientos. Arrepentíos y bautícese. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Entonces, cuando nosotros decimos el bautismo es para perdón de los pecados, le estamos atribuyendo al bautismo algo que él solo no tiene. El bautismo solo no sirve para nada. Es como la sola fe. ¿De qué sirve la sola fe? ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago. No, concluimos pues que el hombre es salvo por las obras y no solamente por la fe. La fe sola no sirve. La confesión sola no sirve. El bautismo solo no sirve, hermanos. No somos católicos. El católico sí cree que el bautismo solo sirve. Por eso bautizan bebés que no creen ni se arrepienten ni nada. Esos bebés no saben ni quiénes son. Y los agarran y los bautizan y piensan, vean lo que piensa el católico. El bebé no razona, no sabe ni qué está pasando, pero lo bautizan. ¿Ve qué es lo que salva? Entonces, el agua, el bautismo, el rito. Nosotros no somos católicos para decir que el agua tiene poderes milagrosos, para decir que el agua lo va a limpiar de sus pecados, el agua solita. No, usted tiene que arrepentirse y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Pero solo no. El puro bautismo no. ¿Sí? Por eso hay mucho cristiano bautizado. Dicen, no, yo soy cristiano, soy miembro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque fui bautizado para perdón de mis pecados. ¿Y tu arrepentimiento? ¿Eso qué? ¿Estabas convencido de que eras un perverso o nada más te bautizaste y te convertiste en una doctrina? Porque hay mucho que se bautiza y se convierte en una doctrina, a una iglesia. Me gustó mucho esta iglesia, me gustó esta doctrina. Me gusta cómo plantean estas cosas, me bautizo. No, señor, usted se tiene que bautizar porque se arrepintió de sus pecados habiendo estado convencido de que está muerto y de que Jesucristo es el Señor. Es convertirse a Cristo, para Cristo, hacia Cristo, no hacia una iglesia, no hacia una doctrina, no hacia un predicador, no hacia una práctica religiosa, sino a Jesús y servirle. Eso es lo que implica la salvación. Implica la conversión, pero ¿la conversión a qué? A Cristo. La salvación, la convicción implica, la conversión implica recibir o obedecer un mensaje, el evangelio. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres para convertirse? Se arrepintieron, se bautizaron, pero recibieron algo. Versículos 39, vea y dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La conversión implica recibir el evangelio. La idea de recibir quiere decir obedecer. Recibieron la palabra, fueron convencidos por ella, dijeron vamos a ponerla por obra. Esa es la esencia de la salvación. Muchos piensan que ser salvos es venir aquí al frente a hacer una oración y decir creo que Jesús es el Hijo de Dios y ya. No. Algunos piensan eso. La oración del pecador, así le dicen en las sectas. La oración del pecador. Están oyendo una predicación en el radio y dice, ponga su mano ahí en el radio, vamos a orar por usted, Jesús, ven a mi corazón ahora. Y ya dice, ya soy salvo.
Otros piensan que la salvación nada más venirse, me meto al agua y ya soy salvo. No. Se trata de ¿qué? De recibir algo, de verse afectado por algo que va a cambiar su vida, que le va a llevar a tomar decisiones distintas. No se trata de nada más orar, no se trata de firmar una tarjeta para hacerse miembro. No se trata nada más de meterse al agua. Se trata de oír la verdad del Evangelio y recibirla por fe. Eso es necesario para la salvación. Si no se recibe, puede usted meterse al agua, no va a ser salvo. Necesita recibir. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Finalmente, el tercer paso para la salvación, versículos 41 y 42. Dice ahí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El tercer paso es la perseverancia. Se nos dice que estas personas, después de ser salvos, continuaron firmemente en su nueva forma de vida. Esa pequeña frase, perseveraban en, es interesante. Perseverar, prestar atención, fortalecerse en algo, hacerse fuerte en algo. Como el atleta, para llegar a ser un campeón, tiene que perseverar, tiene que disciplinarse, tiene que sacrificar. Cuando fueron salvos, comenzaron una nueva vida, hermanos. Después de ser salvos, continuaron en esa vida. Nada hace la declaración más clara de que usted es salvo más que su firme convicción en las cosas de Dios. Su perseverancia, hermanos. Ese es el testimonio de su salvación. Una nueva vida prueba la conversión que uno ha tenido. Dice Santiago 2:18. Santiago capítulo 2, versículo 18. Ahí está claro. Dice ahí la escritura, Santiago capítulo 2 en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. ¿Qué cosa? Muéstrame. Exhibe. Que se haga evidente. ¿Qué cosa? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te exhibiré, te mostraré, te probaré mi fe por mis obras. La forma en que vivimos da testimonio de lo que creemos. Si yo digo que soy salvo, las obras son evidencia de eso. ¿Qué dijo Jesús cuando se le cuestionaba si él era el Cristo? Mis obras dan ¿qué? Testimonio. Crean a las obras, dijo. Vean lo que hago. Vean lo que hago. Las obras dan testimonio de quién soy. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar si él era el Cristo, ¿qué dijo? Vaya, díganle, los muertos son sanados, estos son resucitados, etcétera, etcétera, etcétera. Las obras de Cristo daban testimonio de que él era el Mesías, y de la misma manera nuestras obras dan testimonio de nuestra conversión, hermanos. ¿En qué está usted perseverando? ¿En qué persevera usted? ¿En qué se fortalece? ¿En qué cosa? ¿En la vida ordinaria? Hay gente que se ocupa en la vida ordinaria. Están perseverando en la vida ordinaria del mundo y por eso son mundanos. Ahí son fuertes, ahí son sagaces. Y en la vida de la fe, no viene y se siente. X. Pero allá afuera son sagaces, allá invierten tiempo, allá sí hablan, allá sí trabajan, allá sí sacrifican, sudan, sangran si es necesario. Pero en las cosas de Dios no hay actividad, no hay vida, hermanos.
qué estamos perseverando, porque las obras dan testimonio de nuestra fe. Bueno, ¿en qué perseveraban estas gentes? ¿Qué dice el 2:42? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos vivieron por la palabra de Dios. Hicieron de las enseñanzas de la Biblia la pieza central y la influencia rectora de sus vidas. Y eso es evidencia de la salvación, hermanos. ¿Sabían ustedes que perseverar en la doctrina es evidencia de que una persona es salva? Y esto no es rollo mío, no es un dicho mío, no es una ley mía. Véalo, ahí está en la Biblia. 1 Juan capítulo 2. Ahí está. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 3 dice: y en esto sabemos, fíjese bien, tremendo es esto. Las cartas de Juan son muy sencillitas, pero en realidad son impactantes con lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. Ve, se fija. El cristiano que vive conforme a la voluntad del Señor está dando evidencia de que conoce al Señor. Capítulo 3, versículo 24. 3:24, aquí mismo de esta carta dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ve? ¿Cuál es la evidencia? Guardar sus mandamientos, hacer su voluntad. Si no perseveramos en la doctrina de los apóstoles, entonces, ¿de quién somos? ¿A quién conocemos? ¿A quién servimos? La segunda cosa en la que perseveraban, dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Esto nos dice que había un nuevo amor por los hermanos y un deseo por estar con ellos. Ahora déjenme le advierto una cosa. Esto prueba también nuestra conversión. Cuando amamos a los hermanos y queremos estar siempre con ellos, los preferimos a ellos, eso es evidencia de nuestra salvación. Vamos a leerlo, vamos a verlo ahí en 1 Juan 3:14. 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. Está clarito, fíjese, 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué cosa? Permanece en muerte. Tremenda cosa. Si usted ama a los hermanos, es porque tiene el amor de Dios en su corazón. Ahí dice el capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ve? Esa es la evidencia de que somos salvos. Oye, ¿por qué tanto interés en los hermanos? ¿Por qué tanto nomás ahí con ellos y ahí que siempre con ellos, convivios y en la iglesia y siempre con ellos, siempre la preferencia? Bueno, porque soy nacido de nuevo, porque soy salvo. Y esa comunión, esa hermandad, esa unión que hay con ellos es la evidencia de que he pasado de muerte a vida. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, ¿verdad? Dice que perseveraban en el partimiento del pan. ¿Y eso qué significa? Hacer memoria del sacrificio de Cristo. Ellos tenían el deseo y participaban de esta comida, de esta cena, porque hacían memoria del sacrificio de Cristo. Y eso es evidencia de que somos, ¿qué cosa? De que somos salvos. ¿Cómo? ¿Sí?
Cuando yo estoy cada primer día de la semana reunido para partir el pan, es porque soy un discípulo del Señor. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos ¿quiénes? Los discípulos. ¿Ve? Los discípulos es lo que hacen. El que es un discípulo hace lo que un discípulo hace, ¿no? ¿Un perro qué hace? Pues lo que hace un perro, ¿no? Un perro hace lo que un perro hace. Un perro no va a poder hacer lo que no hace un perro. Un perro no puede nadar como pescado porque no es pescado. No puede hacer eso. El perro va a hacer lo que un perro hace. Y un discípulo siempre va a hacer lo que un discípulo hace. Una persona que es salva, que es discípula de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a reunirse el primer día de la semana para participar de la cena del Señor, para comer la cena del Señor. Finalmente perseveraban en las oraciones. Eso se refiere a algo personal, hermanos, a una adoración personal. ¿Sí? Su deseo era tener una relación personal con Dios, y no hay nada más personal que platicar en la intimidad con alguien. Cuando usted tiene una relación personal con alguien, ¿qué hace? Usted platica con esa persona. Hasta se arrima a otro y usted como que le hace la miradita para que se vaya, ¿va? Estamos acá hablando cosas personales. Es lo mismo con Dios. Perseveramos en la oración porque tenemos una nueva relación. Es cierto, hermanos, que ninguna de esas cosas puede producir la salvación, pero cada una de esas cosas es un indicador de la veracidad de nuestra afirmación de ser salvos. ¿Qué pasos debemos dar para ser salvos? Bueno, hoy hemos aprendido que el primer paso es la convicción. El segundo paso es la conversión. Y el tercer paso es la perseverancia. ¿Está usted dando esos pasos? Tal vez no ha dado el primero, tal vez no ha dado el segundo, ya dio el primero, no ha dado el segundo. Y tal vez ya dio los dos primeros, pero en el segundo anda ahí cojeando, ahí como que no se decide. Bueno, hoy es el día. Hoy es el día para dejar eso, para arrepentirnos de nuestra indiferencia, para arrepentirnos de nuestra infidelidad, para arrepentirnos de nuestra tibieza, porque si somos tibios, ¿qué va a pasar? Vamos a ser vomitados. Entonces meditemos en esto, hermano, en estas verdades que hemos escuchado, y hagamos las correcciones que tengamos que hacer para poder estar caminando adecuadamente hacia la gloriosa salvación que será manifestada cuando el Señor venga. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en Él.